Buen día para todos. A continuación observaremos un video sobre la evaluación desde la educación en el contexto, teniendo en cuenta historias, paradigmas y un modelo de evaluación en nuestro país, Colombia. Las integrantes somos Maritza Díaz Jiménez, Yaisa Maestre Plata, Laura Valderrama Rincón, estudiantes de la Maestría en Educación Inclusiva e Intercultural de la Universidad Minuto de Dios, en nuestra materia Evaluación Educativa Interdisciplinar. A lo largo del video se desarrollarán tres temáticas importantes: tensiones y tendencias de la evaluación educativa, conceptos, contexto y necesidades de las comunidades, y por último una propuesta de evaluación desde la pedagogía crítica en contextos educativos en Colombia. Abordaremos el tema de evaluar, evaluación, los cuales están relacionados directamente con el significado de estimar o determinar un valor o una importancia a aquel objeto o aquel conocimiento que se evalúa. Desde el ámbito educativo o el lenguaje de educación, el evaluar está directamente relacionado con calificar, medir, juzgar, controlar y dar resultados de este proceso de aprendizaje de cada uno de los miembros activos de una institución educativa. La evaluación educativa desde los postulados de la pedagogía crítica latinoamericana y de la educación inclusiva e intercultural. Partiendo desde la pedagogía crítica latinoamericana, donde la revisión teórica de los principales referentes actuales sobre la misma busca una perspectiva de transformar la educación a través de la evaluación, yendo más allá de la medición del aprendizaje como un producto. Por otro lado, tenemos la educación inclusiva e intercultural, la cual busca no solo gestionar la atención de la diversidad de las poblaciones en un centro educativo o en una institución educativa, donde se quiere resaltar la importancia de cada una de las personas, sus habilidades y capacidades diferentes para aprender y desarrollarse. Asimismo, existen diferentes tensiones y desafíos que resultan siendo desde la evaluación en las pruebas estandarizadas, donde no solamente se busca que se reflejen las habilidades y destrezas de los estudiantes, asimismo se busca que estos desde su contexto sociocultural miren cómo está haciendo su proceso de integración, de inclusión, de equidad, y no haya un regazo de vulnerabilidad o una violación a sus derechos desde la política educativa. Educativa en Colombia. Desde el enfoque de la eficiencia, un análisis detallado de las normas sobre la descentralización educativa, la carrera docente en el país, donde se evalúa el gasto público, la cobertura, la eficiencia y la calidad. Por otro lado, se encuentran los impactos y factores socioeconómicos, donde se mide el rendimiento académico de cada uno de los actores a nivel educativo, donde juega un papel fundamental la parte y el entorno socioeconómico de cada uno de los estudiantes. También encontramos la evaluación de las políticas educativas, las cuales están marcadas por cada uno de los periodos presidenciales, donde se establecen o se continúan nuevas políticas o permanecen y se les da continuidad a estas políticas educativas que han demostrado que son necesarias para dar continuidad a cada uno de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los colombianos. Por otro lado, el Sistema Nacional de Evaluación busca avanzar en la conformación de un sistema donde se incluya la elaboración y aplicación de pruebas censales como las pruebas saber, y el Estado participe también en pruebas internacionales donde se pueda medir y comparar los procesos de aprendizaje y enseñanza de cada uno de los estudiantes en cada nivel educativo, tanto en la educación formal como no formal. La evaluación educativa en Colombia ha estado enmarcada por diferentes aspectos a nivel de la historia. En este momento nos tenemos a centrar en decretos o leyes que a través de la historia han buscado establecer la forma de evaluar. En 1976 se expidió el decreto y ley 088 como un resultado al sistema educativo, donde el Ministerio de Educación Nacional establece la promoción automática de la educación primaria. Luego, en 1978 se establece el decreto 1419 que enmarca procesos educativos establecidos con fines y características específicas en un componente curricular. En el año 1984 se reglamentó el derecho 1419 y el decreto
1002, donde se organiza la educación media vocacional. En el año 2000 se presentan tres grandes generaciones, algo muy relevante para la educación, donde se establece la educación descriptiva como juicio de valor y la época del profesionalismo, donde se incluye el desarrollo de cuestionamientos, búsquedas, análisis e investigación por parte del alumno. Asimismo, entre los años 2009 y 2022 se han presentado avances en la educación, donde se adapta a las necesidades sociales, educativas y culturales de nuestro país. Es muy importante que podamos interrelacionar concepto, contexto y las necesidades de las comunidades. Pero nos preguntamos, ¿cómo podemos hacerlo? Es a partir de un enfoque colaborativo, desde un cambio epistemológico de la concepción de la misma evaluación, que debe superar el concepto tradicional, el cual se ha basado desde la teoría psicológica conductual conductista y ha buscado medir el rendimiento académico sin tener en cuenta las circunstancias sociales y familiares y sus respectivas afectaciones en el proceso pedagógico de los estudiantes. Es necesario tener una visión holista en la cual se tengan en cuenta todas las dimensiones del proceso educativo, el cual siempre es dinámico. Para ello, es fundamental que se retroalimente desde el diálogo, abriendo espacios participativos y democráticos, en donde los diversos actores sociales puedan expresarse con toda libertad y sean igual de valoradas las opiniones que se dan desde el sector estudiantil hasta el profesorado, también del conjunto de la institución educativa y la comunidad, para que así las acciones sean acordes al contexto y a partir de allí se establezca un proceso de comprensión sobre las potencialidades y necesidades específicas del territorio y también del estudiantado en toda su diversidad y complejidad, no solo para el proceso evaluativo, sino para el educativo en forma integral, y así se permita la constante mejora. Partiendo de lo estudiado sobre la educación vista desde la perspectiva crítica, proponemos nuestra evaluación, enfocándonos en el Colegio Público María Auxiliadora, ubicado en uno de los barrios más vulnerables de la ciudad de Santa Marta, en el departamento del Magdalena, en el país de Colombia. Se tomará como muestra al grado séptimo, en el área de lengua castellana, desarrollando la temática Análisis crítico de géneros narrativos. Dentro de los 200 niños que conforman este grado, tomamos el caso de Daniela, una estudiante de 13 años, caracterizada con trastorno del desarrollo de las habilidades escolares, lo que implica una flexibilidad en cuanto a qué se enseña, cómo se enseña y qué productos puede entregar de acuerdo con su neurodivergencia. Esta última no es su única barrera hacia la adquisición del conocimiento. También se hace evidente el poco acompañamiento de los padres de familia y una actitud facilista por parte del cuerpo docente, que en lugar de realizar un plan individual de ajustes razonables que le brinde pertinencia a su proceso educativo, se han encargado de irla pasando de grado a grado sin la menor exigencia académica, generando en la estudiante una actitud apática hacia las asignaturas y hacia su proceso de enseñanza y aprendizaje. Teniendo en cuenta estas tensiones educativas, presentamos este diseño de evaluación con el fin de proponer actividades que sean novedosas, significativas y sobre todo que generen una formación integral en el estudiante. Planteamos una evaluación formativa que va a dar cuenta de un aprendizaje progresivo desde una visión holística, enseñando como contenido el género narrativo, pero no solo como tipología textual, sino también como un vehículo de transmisión de códigos morales y culturales. Se trabaja con tres estándares básicos de competencias que se responden a través de las siguientes actividades. En un primer momento, identificación de elementos del texto narrativo. Los chicos van a escoger un texto de su elección, un texto narrativo de su preferencia y van a identificar sus elementos. El tiempo, el espacio, los personajes, el narrador y las acciones. Dentro de estas acciones encontramos la estructura, que sería que sucedió al inicio, el nudo y el desenlace. En un segundo momento tenemos el cuadro comparativo. Ellos van a revisar las dos lecturas. La Caperucita Roja de Charles Perrault, que es la original, y luego tenemos la versión de Triunfo Arciniegas. Van a trabajar las dos versiones y van a identificar cuáles son sus semejanzas y cuáles son sus diferencias, teniendo en cuenta los elementos anteriormente mencionados. En un tercer momento tenemos la entrevista legendaria. La idea es que los estudiantes se reúnan en equipos de 3 personas. Uno será el entrevistador y los otros dos van a ser personajes principales de un texto narrativo que tenga que ver con la tradición oral de su cultura, es decir, con mitos y leyendas.
La idea es que ellos generen preguntas que no se respondan en el texto y que esto ayude a crear historias paralelas para cada uno de los personajes de estas historias. Cada integrante debe caracterizarse, debe ambientar el espacio y deben ponerle un nombre a su programa de entrevista, a su programa periodístico. En un cuarto momento tenemos Cuéntame un cuento de tu contexto. Aquí la idea es intentar que los padres de familia se vinculen con el proceso. Entonces, entre los padres y el niño van a realizar un cuento en donde se refleje una de las problemáticas sociales de su contexto y desde el personaje principal van a dar las respuestas a cómo ellos solucionarían esta problemática, este conflicto. En un quinto momento tenemos qué pasaría así, que es un ejercicio de participación en clase que sirve como una actividad de rompehielo, en el que se plantearán nuevos escenarios en algunos de los cuentos clásicos como Caperucita, Blancanieves, y el estudiante deberá responder qué considera que cambiaría si los personajes se enfrentaran a estas nuevas situaciones. Tenemos en un sexto momento cuál es la importancia de los textos narrativos en la educación del ser humano. Ellos van a hacer un texto de no más de una cuartilla, respondiendo con sus propias palabras cuál es la importancia de estos textos. No solamente los cuentos, las fábulas, sino también los mitos y las leyendas. Entonces, ellos van a responder desde su perspectiva cuál es la relevancia de esta tipología textual dentro del proceso educativo del ser humano. Y al final tenemos la convivencia que, como es un proceso global, también debemos tenerla en cuenta en cada una de las actividades anteriormente mencionadas y va a tener un porcentaje. Esto se realiza con el fin de garantizar la participación e interiorización de los conocimientos de todos los estudiantes, sin importar sus características individuales.